Vamos a continuar ahora con otra acción de extensión que se titula Integración de redes orientadas a fortalecer vínculos de la escuela media con la Facultad de Ciencias de la Administración. Está a cargo de Santiago Vega Abrán, que es el coordinador de esta acción de extensión y también estudiante de nuestra facultad, y de María Pastora Braghini, la contadora María Pastora Braghini, egresada de la Facultad de Ciencias de la Administración, docente titular de las cátedras Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 1, codirectora y coautora del Manual de Introducción a la Contabilidad, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y que además ha realizado publicaciones de artículos en revistas especializadas y es expositora de trabajos en jornadas afines a la especialidad. A ver entonces con quién continuamos. Pastora. Bueno, gracias Darío. Bueno, gracias a todos por la invitación. Yo estoy acá un poco decolada porque el que está liderando en estos momentos las acciones de extensión es Santiago Vega Abrán, pero vengo a contarles un poco la historia de este proyecto, a ver si puedo compartir el Power. Bueno, el proyecto se llama Integración de redes orientadas a fortalecer vínculos entre la escuela media con la Facultad de Ciencias de la Administración. Los antecedentes. Este proyecto en realidad empezó el año pasado a instancias de un grupo que encabezamos la contadora Mariela Brown y yo, que tenía por finalidad, con la excusa de distribuir en las escuelas secundarias un manual de introducción que había sido llevado adelante por la cátedra, se establecieron estas acciones de extensión a los efectos de establecer vínculos con los profesores de secundario, porque, digamos, somos docentes de primer año y en cierta medida los docentes de primer año de la facultad y los del último año de la secundaria compartimos los mismos inconvenientes. Este año, con la pandemia, bueno, decidimos continuar con esas acciones de extensión empezadas el año pasado, y el que tomó la bandera fue Santiago Vega Abrán, que ahora les va a contar las acciones de extensión que estamos llevando en este año, que digamos las hicimos en 2 oportunidades, las replicamos, en donde los alumnos son los que lideran el proyecto con el apoyo de todo el plantel de profesores de Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 1, y también con personal de Administración y Servicios. Y también tenemos como proyecto para el año que viene, a raíz que tanto Santiago como yo participamos de unas jornadas de internacionalización de la universidad, darle un giro nuevamente a este proyecto y expandir el área geográfica en lo que denominamos el proyecto Ruta Guaranítica, una cartografía de integración e internacionalización de fortalecimiento de escuela media y facultad. Lo llamamos Ruta Guaranítica porque pensamos el proyecto que ahora les va a contar Santiago, que es el proyecto que actualmente está vigente y es el que él lidera, expandirlo a la zona del sur de Brasil y Uruguay. Y bueno, dentro del trabajo que hicimos en esas jornadas de internacionalización, había profesores de portugués de nuestra facultad y un profesor de historia que nos planteó que justo la zona donde nosotros pensábamos abordar el proyecto era una zona que era una ruta de los guaraníes. Así que bueno, en cierta manera, metafóricamente, lo titulamos así al proyecto. También queremos destacar que tanto Santiago como yo nos unimos al proyecto de investigación de ciudades sustentables que
lideran el licenciado Jorge Franco y el licenciado Fabián Tizoco, que va a ser la última charla de esta jornada. Y en función de eso y de manera también coordinada con la universidad, que también nos pidió el tema de los objetivos de desarrollo sostenible para nuestro futuro proyecto, es que vinculamos nuestro proyecto con 7 objetivos de desarrollo sostenible. Esos objetivos, hay algunos objetivos que se vinculan directamente y otros objetivos que se vinculan indirectamente. Seguramente debe haber más, pero bueno, esto es el planteo que nosotros hicimos en nuestro proyecto. Los involucrados indirectamente, la educación de calidad y las alianzas para lograr objetivos, en función de las redes que estamos pretendiendo construir. Involucrados indirectamente, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, paz, justicia e instituciones sólidas, las ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, esta es mi introducción, contando un poco la historia de cómo ha venido evolucionando este proyecto y las proyecciones que vamos a hacer del mismo, y los dejo a ustedes con Santiago. Hola, buenas tardes. ¿Se está escuchando bien? Sí, sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Santiago Vega Brán, soy estudiante de la carrera de Contador Público de nuestra facultad. Y bueno, principalmente les vamos a contar un poco sobre estas acciones en sí que estamos llevando a cabo desde principio de año, prácticamente desde mayo, y las seguimos hasta diciembre. Primero, bueno, les voy a contar un poco los antecedentes del mismo. Principalmente, como lo dijo anteriormente la profe Pastora, la idea principal fue vincular la escuela secundaria con la universidad. Escuelas secundarias en sí de contenido contable, económico, en sí afines a nuestra carrera, pero lo que se pudo visualizar en sí desde hace un tiempo es el cambio de las currículas del contenido de estas escuelas secundarias. Sí, escuelas secundarias que tenían orientación en sí, lo que antiguamente se llamaba perito mercantil, cambiaron los programas en sí de la currícula y viró mayoritariamente hacia bachilleres. Entonces, un ingresante de una escuela secundaria de orientación económica no es lo mismo ahora que hace un tiempo atrás. Entonces, principalmente fue establecer redes con los docentes, realizar encuentros con los estudiantes del nivel medio, y dentro de eso también presentar el manual de la cátedra de Introducción a la Contabilidad, en sí que en cierta medida es un manual para el ingresante en sí de fácil lectura. Entonces aprovechamos dicha oportunidad en sí dentro del proyecto para presentarlo y exponerlo, de manera tal que se le donó varios ejemplares a las escuelas secundarias con las que participamos. El año pasado este proyecto era de manera presencial, es decir, visitábamos la escuela, le presentábamos la universidad, le presentábamos cómo se estudiaba, y le realizábamos una donación del libro a la biblioteca y a los profesores del área. Este año, sin dudas, cambió cómo se dan adelante las prácticas pedagógicas, ¿no? Y la forma de vinculación. Por lo tanto, no pudimos visitar a las escuelas secundarias, sino que lo hicimos de manera virtual. Un hecho sin antecedentes en sí a nivel mundial que cambió en sí la forma en la cual se llevan los procesos educativos. Entonces tuvimos que cambiar la forma en la cual nos vinculamos con las escuelas secundarias. Escuelas secundarias, por ejemplo, este proyecto en sí fue la continuación del, como anteriormente dijo la profe, de uno del año pasado. Pero este año teníamos la intención en sí de continuar con el mismo, pero lo que nos sorprendió en sí que en cierta medida fue a solicitud de los profesores de una escuela de Concordia, en sí que se contactaron con nosotros para continuar el mismo proyecto, más en este contexto. Bueno, un poco le voy a hablar del equipo. El equipo está formado por 8 profesores del área de Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 1,
4 miembros del personal administrativo y servicios de nuestra facultad y 3 estudiantes, en sí, estudiantes de la carrera de contador público y la licenciatura en ciencia de administración. Cuando vemos en sí el componente, en qué año están los chicos que formamos parte del proyecto, vamos desde segundo año de las carreras hasta quinto año, o sea, hay una diversidad importante en cuanto a la conformación del grupo. La próxima filmina, profe. Bueno, y los participantes directos. ¿Quiénes fueron los participantes directos de esta acción? Bueno, principalmente fueron docentes del nivel medio, de las escuelas secundarias afines a nuestras carreras, y estudiantes del último año de las escuelas secundarias. Cuando vemos los profes del secundario que participaron, fueron muy diversos. ¿Por qué? Porque tenemos profesores de contabilidad, profesores de economía, profesores de administración, profesores de derecho, pero principalmente también se sumaron profes del área pedagógica, ¿no? Lo que fue que los encuentros virtuales en sí que se realizaban con los docentes fueron muy ricos por la diversidad de profesores del secundario que participaron. La próxima, profe. Bueno, las actividades realizadas. Bueno, se realizaron encuentros virtuales con los docentes y estudiantes de las escuelas secundarias. Se compartió material didáctico entre docentes del nivel medio y el nivel secundario. Se acordaron contenidos comunes entre la facultad y la escuela media. Se creó un espacio virtual de intercambio que ahora más lo voy a mostrar. Y bueno, y se fortaleció esa red de docentes en sí que ya se tenía desde el año pasado, pero se la amplió. La próxima, profe. Bueno, los encuentros virtuales. Cuando hablamos de los encuentros virtuales, principalmente tenemos que decir que se realizaron, la modalidad que llevamos adelante era un encuentro con docentes, que se realizaba primero en sí con las escuelas participantes, y que se invitamos y deseaban sumarse. Se realizaba un encuentro primero con los profes del área contable, económica, administración, donde el cual ese encuentro entre docentes del nivel secundario y docentes de la universidad, lo que adoptaba la forma en sí de un conversatorio, en sí tendiente a encontrar salidas fructíferas, ¿no?, a los problemas comunes que se presentan. Y bueno, los encuentros duraban aproximadamente una hora y media, y eran encuentros muy ricos principalmente por la diversidad de docentes en sí que participaban. Y después, luego en sí se llevaba adelante un encuentro con los estudiantes de similares características, pero principalmente lo que pasaba era que participaban pares, es decir, estudiantes del nivel secundario del último año y estudiantes en sí de la carrera de contador público y licenciatura en ciencia de la administración, donde principalmente se le contaban las experiencias en el transcurso de la vida facultativa. Bueno, después vamos a ver que se creó, lo que le comenté anteriormente, que se creó un espacio virtual. Se creó un espacio virtual desde cero, en sí, en el campus virtual, donde en cierta medida tenemos que agradecer en sí la oportunidad que nos dio el área de educación a distancia, que nos facilitó el lugar. El mismo vamos a ver que se dividía en dos partes. Se divide en una parte hecho por docentes, hecho por estudiantes, una parte donde, tal como dice ahí, se le mencionaban los beneficios de estudiar en la universidad pública, las facultades, se le presentaba un plan y un programa de estudios, o sea, y ahí cuando decíamos esto, le decían, miren, gurises, acá independientemente de la carrera que quieran estudiar, esto les va a servir. Y bueno, y también unos tips para el próximo año, sí, porque estamos hablando de chicos que terminan la secundaria, que están en sexto año y que el año que viene van a ingresar a la universidad. Por otro lado, los profes hicieron un espacio dentro del mismo lugar que era un espacio para profesores, es decir, tips para el desarrollo de las clases, muro colaborativo, la bibliografía, pero en sí la característica que tiene esto es que unida y vuelta, así es bidireccional, no es que solamente los profesores de la universidad colocaban cosas, no, sino que a través de los foros colaborativos, a través de los Padlet y muros, en sí lo que se permitiera que también los docentes del secundario puedan aportar sus ideas, que en cierta medida también beneficiaban a los docentes de la universidad. Entonces, podemos decir que fue un ida y vuelta, un compartir de experiencias y una manera en sí de solucionar la situación actual que está atravesando la educación.
La próxima, profe. Bueno, el espacio para estudiantes en sí se basó en tips para el próximo año, en sí tips que lo hicieron mis compañeros. Algo muy bueno en sí, donde por lo general, o sea, llegamos a una parte y le decíamos, chicos, ¿qué prefieren? ¿Cómo la experiencia nuestra de cómo estudiamos o cómo tomar apuntes? Y parece que los chicos tienen una cierta intriga en sí en cómo se toma apunte en la facultad, porque la mayoría de las veces, si no digo un 90% de las veces, los chicos nos preguntaban cómo tomamos apunte en la facultad, y principalmente se le explicaba en sí de manera gráfica. Una compañera tengo que hizo unos excelentes PowerPoint en el cual mostraban en sí la experiencia nuestra en tomar apuntes. Después, uso de correo electrónico. Esto fue algo que los mismos docentes del nivel secundario nos plantearon. Nos dijeron, chicos, a ver si pueden mostrar en sí cómo es el uso del correo electrónico, porque a nosotros nos mandan las tareas por WhatsApp o por Facebook. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra y mostramos en sí cómo armamos un instructivo en sí en cómo usar el correo electrónico, pero principalmente esto viene a colación en sí de los datos que recolectamos de experiencia en sí de la cátedra de Introducción a la Contabilidad, y también lo de tutorías en sí que estamos llevando adelante, en el cual lo que pasaba era que los chicos cuando ingresan a la facultad y completan en sí la información relativa, completan con un correo electrónico de un pariente, es decir, un tío, el padre, la madre, y principalmente le comentamos que el correo electrónico es la principal fuente o medio de comunicación formal entre la facultad y el chico, es decir, el estudiante. Después también vamos a ver que se le mostró aplicaciones para el uso en sí para desarrollar adelante el proceso de educación en sí, que nosotros lo estamos aplicando bastante. Y después se le mostró un tour virtual, en sí un tour que le mostramos de manera virtual la facultad, y eso fue gracias a los contenidos en sí que están previstos en la página de la facultad. Cuando quisimos volver a iniciar esta acción, el problema de la pandemia y la virtualización, o sea, nos surgió un problema, ¿sí? Hubo una crisis, pero tal como nos dicen en administración, en toda crisis, en todo problema hay una oportunidad. Entonces, acá lo que pudimos observar es que ese problema en sí de no poder llevar adelante la propuesta a los chicos, permitió llevar de manera virtual la propuesta de la facultad. Y es así que alcanzó ciudades de Entre Ríos y Corrientes, es decir, del centro y norte entrerriano y del sur correntino. Abarcamos ciudades desde Colón, Entre Ríos, hasta Paso de los Libres, Corrientes. Zonas en sí donde tiene una fuerte influencia nuestra facultad. La próxima, profe. Bueno, y en números. En números llevamos a 13 ciudades, ciudades grandes, chicas en sí, pueblos rurales también. Escuelas secundarias, llevamos a 16 escuelas secundarias con estas acciones, y más de 45 docentes del nivel medio en sí afines a nuestra carrera de contador público y licenciatura en Ciencia de la Administración. La próxima, profe. Bueno, ¿y qué se logró? Se logró un acercamiento y comunicación en sí entre los docentes del nivel medio y la facultad. En sí se estableció un contacto fuerte en sí con los mismos a través de las redes que se formaron, se le invitó a las jornadas, se comparte material en sí existente en nuestra facultad, se acercó a los estudiantes de las escuelas en sí con modalidad afín a nuestra facultad, se difundió el libro en sí de manera virtual, en sí unos ciertos capítulos del libro, y se transmitieron las técnicas y medios en sí para impartir las clases virtuales entre los profesores del nivel medio y sus pares universitarios. Es decir, lo que dije anteriormente, que era esto bidireccional en sí, que era tanto los profes de la facultad proponían sus técnicas y los profes del secundario también ponían sus técnicas, cosa que fue bastante enriquecedora. Me acuerdo en este momento que en uno de los encuentros llevados con los docentes, en sí, una docente de Colón, dentro de los ejemplos que puso,
era que daba las clases con una pizarra electrónica en sí para desarrollar las clases de contabilidad, cosa que fue bastante buena. Bueno, se logró comunicar las propuestas del UNER, más de 40 chicos y chicas de las escuelas secundarias, ¿no?, participaron de estas acciones. Durante los encuentros virtuales en sí, se completó una breve encuesta, en sí los chicos completaron, que va a ser enviada oportunamente a la Secretaría de Extensión. Y bueno, un poco para ir concluyendo, a veces carreras en sí como contador público o la licenciatura en Ciencias de la Administración no poseen un lazo social en sí que caracteriza a otras carreras, ¿no? Pero creemos que este tipo de actividades no solo nutren a estudiantes universitarios, sino que tienden a lograr una formación integral en nosotros los estudiantes, logrando un país con mayores presencias en sí de valores democráticos y sobre todo una sociedad más justa y solidaria. Y me gustaría agregar algo que sucedió la semana pasada en sí, una docente con la que estábamos trabajando, una docente de una escuela secundaria de Paso de los Libres, de mi querido Tarahui, participó en las acciones y llevamos adelante el encuentro con los chicos. Después, en sí del encuentro con los chicos, le llamo y le pregunto qué le pareció la actividad desarrollada en sí para tener un feedback y saber cómo se desarrollaba la actividad. Esta profe, en sí del nivel secundario, era una profe que antiguamente, que hace un tiempo atrás, decía YT, estudió contabilidad. Y lo que nos dijo fue que después en sí de la charla que tuvimos con los chicos, que ella misma tuvo con los docentes, quería retomar en sí los estudios de contabilidad, y me dijo que desde ese mismo momento, en sí, después de terminar la charla y los encuentros, estuvo buscando en sí para seguir realizando en sí su carrera universitaria de manera virtual, en sí seguir con la carrera de contador público. Y creo que ese es el mejor ejemplo en el cual logramos directamente el objetivo de desarrollo sostenible en cuanto a la educación. Muchas gracias.